¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Hoy tenemos un montón de cosas que se nos apilaron, se nos pusieron juntas. Hoy tenemos, número uno, hoy es el día de Pentecostés, amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Hoy es el día que nació la iglesia de Cristo, amén. En un aposento alto, 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro sale, predica, se convierte en 3,000 y nace la iglesia de Jesús. Estamos acá, usted y yo, porque un día como hoy fueron bautizados 120, se predicó el Evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo y cambiaron al mundo. ¿Amén? ¿Cuántos se gozan por eso? Pero también mañana es Memorial Day. ¿Cuántos de acá han estado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Pónganse de pie, Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Mañana conmemoramos, tenemos un par, yo soy. El hermano Gilbert, ¿quién más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Está bien. Así que queremos honrar a todos los que han servido en el ejército, ya que mañana es el feriado que conmemoramos y que recordamos todos los que sirvieron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Amén. Dios es bueno. Vamos a hacer una corta oración y vamos a comenzar con este estudio. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu gracia. Gracias porque un día como hoy nos cambiaste el mundo. Padre, cambiaste el curso de la humanidad, Señor. Te damos gracias, pido que sigas hablando, Señor, a cada uno de nuestras vidas. Padre, revélate, Señor, quítame del camino, Señor, usa mis labios para hablar, usa mis labios, Señor, me quito del camino, Señor. Te doy total permiso, Padre, para que hagas con mi vida lo que tú quieras. Padre, bendigo a cada persona representada, a cada familia en este lugar y lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema del estudio que voy a traer hoy se llama Escuchando la voz de Dios en medio de tanto ruido. Amén. Wow. Escuchando la voz de Dios en medio de tanto ruido. ¿Cuántos tienen ruido constante a su alrededor? ¿Papás? ¿Papás? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? ¿Cuánto ruido hacen sus hijos? ¿Cuántas cosas en tu vida hoy están compitiendo para tu atención o por tu atención? Muchas cosas, ¿no? ¿O soy el único? Hay muchas cosas en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, que están compitiendo por nuestra atención. Hoy en día tenemos las redes sociales, pero no solamente tenemos redes sociales, sino que tenemos a influencers, a los influenciadores. No sé si lo dije bien, pero hay gente que se llama influenciador. ¿Lo dije bien? Y están influenciando no solamente a nuestros hijos, no solamente a los jóvenes, sino que a los adultos también. Amén. ¿Cuántos de acá compraron un producto porque vieron a un influenciador vendiendo algo? ¿O soy el único? ¿No? El otro día compré un líquido para matar la hierba, los weeds, porque vi a un señor que estaba diciendo, este es el mejor producto, me recontra vendió, lo compré y me funcionó. Así que si quieren la receta, si quieren el producto que compré, le digo después. Pero hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra atención el día de hoy. Hay mucho ruido que nos está circulando el día de hoy. Ruido del trabajo, de familiares, de amigos, de las redes sociales, de la televisión, de los falsos profetas o del noticiero. Amén. Hay muchas cosas que están compitiendo por nuestra atención y que nos está haciendo perder énfasis o enfoque en la palabra de Dios y lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida el día de hoy. ¿Cuántos creen y saben y entienden lo que estoy diciendo hoy? Tengo 4 hijos. Y los 4 se me distraen siempre. Y yo también me distraigo a veces, ¿bien? Pero me acuerdo que cada mañana, ya que salieron de la escuela, no es tanto, pero unas semanas atrás, mis 2 hijos menores entran a la escuela un poquito más tarde que los 2 grandes. Entonces yo me había despertado tipo 6, les di de comer a los 2 grandes, se fueron a la escuela y a las 8 más o menos se despertaban los 2 chiquitos, se preparan y se van a la escuela. Cuando baja mi hijo el más chiquito, cuando baja, tiene la costumbre de nunca bajar con medias y zapatos, siempre baja descalzo. Está vestido, pero está descalzo. Y se sienta y empieza a comer su breakfast, su cereal, y de vez en cuando prende la televisión y ve un dibujito mientras que se cambia. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y le digo a mi hijo,
por favor anda arriba y ponete unas medias y zapatos porque nos vamos a ir. El problema y el error que cometí es que se lo dije mientras estaba mirando la televisión. Entonces él me mira y dice, sí, sube arriba, baja, y cuando baja, baja con 2 juguetes, una camiseta, una remera diferente y descalzo. Descalzo, le dije, ¿qué estás haciendo? Y me mira y me dice, no, fui arriba. ¿A qué? Fui a buscar mis zapatos y mis medias y se lo olvidó, estaba distraído. Estoy aprendiendo un poquito más mientras me pongo un poco más viejo, que no puedo hablar con mis hijos mientras la televisión está encendida. Padres, ¿me apoyan ahí o no? No podemos hablarle a nuestros hijos cuando la televisión está prendida. De la misma manera, Dios no me puede hablar a mí cuando estoy distraído. Dios me está hablando, Dios te está hablando, te está diciendo cosas, te está queriendo llamar la atención, te está diciendo, mira, hay cosas que no ves, que no entendés, hay cosas en el mundo espiritual que se están moviendo y no podés quedarte estancado porque se vienen hacia ti. ¿Sí? Y necesito que vengas a otro nivel en mi presencia. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros nos distraemos, yo me distraigo, estamos distraídos y no entendemos lo que Dios está queriendo y diciendo. Tenemos que aprender a apagar el ruido exterior y dejar que lo que Dios está queriendo decir, que eso pueda penetrar estas orejitas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay 3 puntos que quiero hacer en este estudio, 3 puntos que quiero tocar. Voy a estar leyendo mucho de mis notas porque quiero asegurarme que lo digo bien. ¿Sí? Hay 3 puntos que quiero hacer en este estudio. Punto número 1 dice, Dios viene hablando desde la fundación de la tierra. Dios viene hablando desde la fundación del universo. Punto número 2. Dios nos habla a través de su logos y de su rema. Vamos a analizar eso en un poquito. Punto número 3. Dios habla como Él quiere hablarte. ¿Cuántas veces hemos perdido la voz de Dios o no le hemos hecho caso a la voz de Dios porque pensábamos, Dios no me puede hablar así? Seguramente Dios no me está hablando de esta manera ni por esta persona. O por esta, qué sé yo, esta canción o esta película, o no sé. Dios habla como Él quiere. Entonces, volviendo al punto número 2, voy a estar saltando un poquito porque vamos a hablar lo que es el logos y el rema. Yo quiero darte una definición del logos, pero no quiero darte una definición cristiana. No te quiero dar una definición filosófica, teológica, sino quiero darte una definición, digamos, de lo que diría el mundo, la filosofía secular. La filosofía secular, cuando habla del logos, da a entender que el logos es la razón. Escuchen, esto es lo que dice la filosofía secular. El logos es la razón divina implícita en el cosmos, ordenándolo y dándole forma y significado. El logos, una vez más, el logos es la razón divina que trae orden y le da forma y significado a los cosmos. ¿Me siguen? Espectacular. Esta definición la vamos a estar usando, vamos a estar analizándola y va a ser el punto de partida del primer punto que voy a hacer, que es Dios viene hablando desde la fundación de la tierra. Abra su Biblia a Génesis, vamos a leer Génesis 1 del 1 al 3. Cuando lo tenga pueden decir un fuerte amén o si no creo que lo tienen en la pantalla. Lo voy a leer, puede quedarse sentado. Génesis 1 del 1 al 3 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lean todos versículo 3. Una vez más. Bien. Entonces, si volvemos a leer este versículo que recién acabamos de leer, hay una palabra muy, muy importante de saber que dice
dijo, la palabra decir, el comando, no el comando, sino la orden que Dios da de decir. Otra manera de entender es esa orden que Dios da, esa orden verbal, o esa palabra que Dios da es logos. ¿Me siguen? Dios da su logos, da su orden. Hay muchas palabras que son intercambiables con eso, pero para que se entienda, Dios da su palabra. Dios da su logos. ¿Cuántos me siguen? Dios es increíble. Ahora, quiero que hagan un paréntesis o acuérdense de la definición que habíamos dado, ¿sí? Del logos, que es la razón divina que trae orden y trae forma y significado a los cosmos, porque va a ser algo importante, va a ser un tema que vamos a estar redondeando y vamos a volver a este tema. Bien, entonces acabamos de leer Génesis 1 del 1 al 3, ahora vamos a leer un pasaje que le hace un espejo a este versículo y se encuentra en Juan 1 del 1 al 4. Abra su Biblia, vamos a leer Juan del 1 al 4. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. ¿Ya lo tenemos? Juan 1 del 1 al 4 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? La vida era la luz de los hombres. Vamos a cambiarlo, voy a modificar este pasaje un poquito. Acuérdense que este pasaje es un espejo a Génesis capítulo 1 del 1 al 3. Pero voy a cambiar un poquito, voy a sustituir la palabra verbo que está ahí en el griego original es la palabra logos. Entonces voy a leerlo un poquito modificado de acuerdo al griego. Entonces Juan 1 del 1 al 4 y diría: en el principio era el logos. El logos estaba con Dios y el logos era Dios. Este estaba en el principio de Dios. ¿Quién es este? Este es el logos. Todas las cosas por medio de Él. ¿De quién? Del logos. Fueron hechas, y sin Él, ¿el quién? El logos, la palabra. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿quién es Él? El logos. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos saben que Cristo es la revelación de la palabra o Dios materializado? Jesucristo es Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por eso? Esto tiene muchas implicaciones, iglesia. ¿Por qué estoy saliendo con este tema? Porque hoy en día en la sociedad, en la filosofía, en las redes sociales, están argumentando mucho la deidad de Jesucristo. ¿Me siguen? Hay un movimiento que se llama la deconstrucción del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es la deconstrucción del Evangelio de Jesucristo? Es una enseñanza que está diciendo que Cristo no fue Dios, que Cristo nunca estuvo con Dios y nunca pretendió ser Dios. Que fue un hombre, un profeta, simplemente un hombre de Dios. Si Jesús hubiera sido simplemente un hombre de Dios, nunca hubiera ocurrido lo que sucedió en Hechos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto. Nunca se hubieran convertido 3,000 personas, y nunca hubiera llegado a estar hoy en pie la iglesia de Jesucristo. Déjame decirte una cosa: gente no va a morir por una mentira. ¿Me siguen? Gente, seres humanos no van a morir por una mentira. Después que Cristo resucita, 500 personas pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo resucitado, y la iglesia de Jesús sigue en pie por el testimonio de toda esta gente. Amén. Bien, entonces acá vemos, en Juan entendemos que Cristo es el logos. Cristo es la palabra de Dios. Cristo estuvo en el principio, y por Él todas las cosas fueron hechas. Mira a tu hermano que tienes a tu lado y dile: por Cristo estás aquí hoy.
Dios es espíritu. Dios es espíritu, nos enseña la Biblia eso. Pero cuando Dios da la orden, todo se materializa. Cuando Dios da la orden, todo se materializa. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando Dios tira el logos, de acuerdo a la definición que acabo de dar, cuando Dios larga esa orden o larga el logos, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Empieza a haber orden en un sistema caótico. Empieza a ordenarse, las cosas empiezan a ordenarse. El logos, como habíamos dicho, no es solamente una palabra que sale de la boca de Dios, sino que es la persona, es una persona. Esta persona que estuvo con Dios, que era Dios, todas las cosas fueron por Él, fueron creadas para Él. Cristo es la palabra viva de Dios. Cristo vivió entre nosotros como un ser humano, vivió y murió y resucitó. Lo interesante es que cuando el logos sale de la boca de Dios y trae orden, trae sentido y propósito al universo que estaba desordenado, es interesante ver cómo Cristo hace lo mismo en la vida de usted y en la vida mía. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, el logos, la palabra de Dios, trae orden a caos, trae el orden a nuestras vidas. Ahora, es interesante o tenemos que entender esto. Si usted y yo existimos hoy, este es un punto que recién acabo de decir, pero tenemos que cementarlo. Estamos acá hoy, como leímos en Juan, porque Cristo quiso que así fuera. Usted está acá, yo estoy acá porque Cristo quiso hacerte, quiso crearte, quiso darte un nombre, quiso darte una herencia, quiso lo mejor para ti y lo mejor para mí hoy. Así que no sé si usted está contento con eso, pero yo estoy muy contento con eso. Ahora, Cristo, y lo que leemos en Génesis capítulo 1, Cristo existe afuera del tiempo. Dios existe afuera del tiempo. Nosotros somos seres humanos, nuestro tiempo es lineal. Vamos nacemos, vivimos, morimos. Nuestro tiempo, nuestro parámetro de espacio, tiempo y materia es lineal. La manera que Dios lo ve no es lineal. Dios es presente siempre. Dios ve el pasado, ve el presente, ve el futuro. Dios no está restringido a lo que es el espacio, al tiempo y a la materia. ¿Me siguen? Dios ve todo desde el principio al fin. Lo ve todo tal cual. Entonces, lo fascinante de todo esto es que como Cristo, como el verbo, como el logos, pudo ver todo desde el principio al fin. Cuando Él decide crearnos, ya entiende el precio que tenía que pagar para hacerte. No sé si me siguieron. ¿Me siguieron con eso? Él al crearnos, al decir, al soltar el logos, a soltar la palabra, ya sabía Dios el precio que iba a pagar porque su creación se iba a rebelar en contra del Creador. Interesante. Ahora, aunque lo sabía, Cristo lo hace igual. Te creó sabiendo, nos creó sabiendo del potencial de nuestra falencia, el potencial de nuestros pecados y sin importar la capacidad que tenemos de cometer un error. Nos creó igual. Y eso habla mucho de la persona de Jesucristo, sabiendo que iba. ¿A cuántos les gustan las películas acá? ¿A alguien le gustan las películas? No me mientan, acá hay varios que les gustan las películas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando le comentan el final de una película? Se la arruina, ¿no? Imagínese Jesucristo pudiendo ver el final desde el principio y ver todo lo que estaba entre medio. Quiso hacernos, quiso crearnos de igual forma. Eso habla mucho. Eso habla mucho porque hay mucha gente que hoy en día, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, cree que Dios no habla. Capaz piensan que Dios no habla, Dios dejó de hablar a su iglesia, Dios no está hablando o no habla como lo hacía antes en el Antiguo Testamento o por ahí, qué sé yo. Hay un montón de teorías y doctrinas, pero quiero decirte una cosa, y es mi primer punto, es que Dios desde el comienzo está hablando.
Dios desde el comienzo, desde el principio del planeta Tierra está hablando y sigue hablando. El primer mensaje que Cristo nos dice y nos deja enseñar está justamente en estos dos pasajes que acabamos de leer, en Génesis 1 y en Juan capítulo 1 del 1 al 4. ¿Bien? ¿Y qué es lo que Cristo está diciendo en estos pasajes? ¿Qué es lo que te quiere dejar saber a ti y lo que me quiere dejar saber a mí? Es muy fácil cuando tenemos en contexto todo lo que recién hablamos. El mensaje de Cristo en estos dos pasajes es: te amo, te amé desde el principio y te amaré para siempre. Es muy básico el mensaje que estoy predicando hoy, y lo sé, es muy básico, pero es un mensaje que cada uno tenemos que entender, especialmente el día de hoy. Mucha gente, muchos cristianos, mucha gente convertida que recién se convierte, si vemos las estadísticas de por qué se apartan de los caminos de Dios, es porque llegan a creer que Dios no les ama, que no son valiosos, que Dios no habla más. Y quiero dejarte saber hoy que Dios está hablando hoy como nunca antes. Dios está hablándote todos los días. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel, quiere llevarte a otras experiencias en Él. La pregunta es simple, ¿estás prestando atención o no? Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? Canoso, estoy un poco gris. Pero ¿qué ves cuando te ves en el espejo? Fuimos creados, tienes un propósito, Dios te ama, tiene un propósito, tu vida es valiosa. Ahora, volviendo al tema, mi primer punto para comprobarte que Dios habla, cada vez que leas Génesis capítulo 1 o cada vez que quieras escuchar la voz de Dios y quieras leer Juan capítulo 1, lo vas a leer entendiendo lo que habíamos hablado, que Cristo te hizo, te amó, te diseñó y te creó sabiendo el precio que iba a pagar por tu vida. Un precio de muerte cruel, la muerte más dolorosa, la muerte más vergonzosa en la historia de la humanidad, y lo hizo sabiendo plenamente que lo iba a tener que pagar porque nosotros íbamos a pecar contra Él. Juan dice: en esto sabemos que Cristo nos ama, siendo pecadores, aún pecadores. Acuérdense que todavía no había. ¿Quién nació en el tiempo de Juan el apóstol? Nadie, ¿no? Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Esto es importante entender el día de hoy porque la iglesia estamos pasando por momentos muy difíciles y los tiempos no se van a poner mejor, se van a poner peor. Y la manera que nosotros manejamos la circunstancia y la situación que se nos viene está completamente ligada en nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Amén. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, ¿estás capacitado a escuchar la voz de Dios? Bien, volviendo al tema. Entendemos que Dios habla, el Logos, Dios, la palabra revelada, Jesucristo en carne habla. Cristo es la palabra hecha carne y hueso. Lo importante que quiero que entendamos hoy es cuando Dios habla, cuando lo material se cruza con lo sobrenatural de Dios, cuando mi naturaleza tiene contacto con la naturaleza de Dios, algo sucede. Algo sucede, y la definición que habíamos dado es muy interesante porque es lo que sucede cuando mi naturaleza se cruza con el Logos, con la palabra, con la persona de Jesucristo. Hay orden, hay forma y significado que empieza a ocurrir en mi vida, en mis relaciones interpersonales, en las maneras que yo pienso, en las maneras que veo las cosas, que veo el mundo. Amén. Es imposible no cruzar, es imposible que mi naturaleza se cruce con Jesucristo o con la palabra o con el Logos de Dios y que eso no cause un impacto en mi vida.
¿Cuántos dicen amén? Dígame amén porque quiero que lo crean. Amén. Tienen que creerlo. ¿Quién acá lo ha experimentado? La Biblia en 2 de Crónicas 7:14, si tiene su Biblia, ábrala. 2 de Crónicas 7:14. Acuérdense que todavía estamos hablando del primer punto que Dios habla y que ha hablado desde el comienzo. 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, ¿y qué? Entonces yo vamos a hacer un énfasis en sanaré su tierra. ¿Bien? Es importante conocerlo porque estábamos hablando del planeta Tierra justo en Génesis capítulo 1 y Juan capítulo 1. Bien, cuando Dios da la orden, da el logos que se haga la luz, la tierra está en caos. ¿Está en caos o no? Cuando nosotros estamos afuera de Dios y no hemos recibido la palabra de Dios, nuestra vida, nuestra relación, nuestra casa está en caos. Y es interesante porque, como habíamos dicho, si Dios existe afuera del tiempo, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, Él no tiene principio, no tiene fin, Él es el alfa y el omega, ¿sí? Él es siempre, Él es el yo soy. Como Él no está sujeto a tiempo. Uy, discúlpenme, me perdí un poquito. Bien, como Él no está sujeto a tiempo, su palabra siempre permanece en el constante presente. Por eso la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra que Dios suelta en este pasaje, cuando fue escrito, por ahí nosotros lo vemos como una palabra que se soltó en el Antiguo Testamento miles de años atrás, en el libro de Crónicas. Pero la realidad es, como Cristo, como el Logos, como Dios existe afuera del tiempo, esta palabra es una promesa de parte de Dios que es eterna en el presente. Es decir, se aplicaba al tiempo en el Antiguo Testamento, se aplicaba en el Nuevo Testamento, y hoy en día, ahí como usted se sienta y como yo estoy parado acá, se aplica a nuestras vidas el día de hoy. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo, Dios, sigue hablando. Él está hablando. Esta es una promesa, es un logos. El logos es esto: tu tierra se sanará, tu tierra estará sana. En otras palabras, tu tierra tendrá orden, tu tierra tendrá sentido, tu tierra tendrá bendición siempre y cuando, ¿qué dice? Invocan el nombre de Dios, oran, buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos. Cuando nosotros nos sometemos al logos, el logos de Dios, la palabra de Dios, se aplica a nuestras vidas y hay orden en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo tiempos hoy en día donde la gente no sabe lo que es orden. Hay gente matrimonios, casas, que cuando ven una casa en orden, cuando ven una casa como la de usted y como la mía, nos preguntan qué diferencia hay, qué están haciendo diferente. Nosotros no somos gente buena, no somos espectacular, no somos especiales. Lo único que tenemos, a diferencia del mundo, es que amamos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, Él trae orden a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sabemos que Dios es real. Sabemos que la palabra, el logos, es Jesucristo hecho en forma de sangre y hueso. Y sabemos que la palabra y el logos de Dios trae forma, trae significado y trae orden no solamente a nuestras vidas, sino que a la vida de todos, a todos los que deciden aceptar la palabra de Dios, aceptar su palabra. Dios siempre habla y ha estado hablando desde el comienzo. Amén. Ahora quiero dar un cortito repaso y vamos a meternos al punto número 2. Punto número 1 o repaso número 1 es: Jesucristo es la palabra revelada de Dios, el Logos. Punto número 2, todo fue creado para Él y por Él.
Número 3, Cristo, el Logos, tuvo que pagar con su vida el precio de nuestro pecado. Número 4, cuando Cristo o el Logos se cruza con nuestra naturaleza, Él trae orden, forma y significado a nuestras vidas. Número 5, Cristo siempre habla. Habla de diferentes formas, pero todo comienza con una palabra, con un Logos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ir al punto número 2. Dios habla a través del Logos y a través del Rema. Amén. Entonces vamos a analizarlo, vamos a meterlos un poquito más. El Logos, como habíamos ya hablado, es la revelación de los mandamientos, las órdenes, las características de Dios y las enseñanzas. El Rema es la llave que nos lleva a poder completar y asimilar el Logos en nuestro diario vivir. Dile a la persona que tienes a tu lado, el Rema es la llave. El Rema es la llave. Yo en mi vida leí Juan capítulo 15 varias veces, y capaz usted puede relacionar lo que digo. He leído Juan muchas veces. Cuando leo Juan capítulo 15 es un versículo, es un pasaje muy impactante a mi vida. Ahora, si yo leo el capítulo 15, puedo leer el Logos, puedo leer la palabra y la idea de lo que está escrito en Juan capítulo 15. Pero un día, al leer Juan capítulo 15, tuve una revelación, tuve una inspiración, algo que el Espíritu Santo me dio, y fue muy fácil. La rema que el Espíritu Santo me dio, fue: Cristo es la viña, yo soy una rama, sin Cristo no puedo hacer nada. Es lo más básico y más contundente que leí en mi vida hasta ese punto, hasta ese momento. La palabra de Dios, el Logos, fue Juan capítulo 15. El Rema es que sin Cristo no soy nada. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es lo que el mundo hoy en día no puede aceptar ni tolerar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir analizando la parte de Rema. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: Cristo, siendo tentado por el enemigo, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra en el original griego es la palabra rema. La palabra rema. Entonces, cuando Cristo da esto, número uno, está peleando con el enemigo. Él está luchando no físicamente con el enemigo, sino que está peleando con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es autoridad total. Este es el parámetro por lo cual nosotros como cristianos tenemos que pelear en nuestras vidas. Es con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios. Entonces acá Jesús nos da a entender que como hijos e hijas de Dios tenemos una dependencia física y espiritual, y tenemos una necesidad de alimentarnos con rema de Dios. ¿Me siguieron? Cristo está en el desierto, no había comido por 40 días. El enemigo lo viene a tentar con comida, y lo que él le responde es: no solo del pan voy a vivir, sino de toda palabra, de toda rema que salga de la boca de Dios. Iglesia, es importante que sepamos y entendamos el rol o la importancia de rema en nuestras vidas hoy. Ahora, el rema, y vamos a analizarlo un poquito, el rema es la palabra justa para cada temporada. Quiero invitarte, iglesia, quiero exhortarte a que en tu diario buscar de Dios y en cada temporada que tú pases, tú le pidas a Dios un rema, una palabra para esa temporada, para tu vida. Y lo digo porque Dios sabe el presente, sabe el futuro, sabe mucho más que nosotros, y una palabra de Dios puede cambiar tu situación. ¿Cuántos lo creen? Ahora vamos a leer Hebreos 8:10. Si lo tienen, pueden buscar Hebreos 8:10. Y lo voy a leer. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Acá vemos un contraste de las dos palabras, de cómo funciona el logos y cómo funciona el rema en este pasaje, en este versículo. Bien, el logos habla de las leyes, y cuando uno habla de las leyes es algo de razonar, es algo intelectual. Ellos sabían las leyes, tenían conocimiento intelectual de las leyes, pero acá vemos un contraste que dice Dios y dice, y sobre su corazón las escribiré. Hay un contraste muy profundo. Yo puedo saber, yo puedo entender o tener razonamiento y entendimiento intelectual de la palabra de Dios, pero me puede faltar la motivación de seguirlo y de vivir lo que dice la palabra de Dios. ¿Me siguen? Ahora, lo que Dios está diciendo acá es que en ese día no solamente tendrán entendimiento, sino que pondré mi ley en su corazón y van a desear mi ley, van a desear lo que yo tengo. Entonces ahí pasa de logos a rema. Rema nos da a entender que las leyes o el logos va a estar en el corazón del hombre. Así que el logos pasa de ser una intelectual o un razonar intelectual y transiciona a ser algo emocional, espiritual y profundo, algo relacional. ¿Me siguen? Es importante porque cuando uno lee la palabra de Dios, como vamos a ver en un segundo, uno tiene que entender la importancia de recibir la palabra, el logos, la persona de Cristo, y lo que es el rema, y cómo el rema va a influenciar en tu vida como cristiano nuevo. Si usted es un nuevo creyente, un nuevo cristiano, está recién empezando en los caminos de Dios, es importante que usted tenga conocimiento del logos, de la palabra y de la rema de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno. Sigamos. Una palabra rema, este es digamos el significado o la definición. Una palabra rema es una palabra o ilustración que Dios nos habla directamente y que concierne nuestra situación personal o particular. Es una palabra oportuna e inspirada por el Espíritu Santo del Logos que trae vida, poder y fe para realizarla y cumplirla. Es una palabra directa de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para equiparte a completar la misión que Dios te dio. Cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos acá, tenemos una misión de parte del Espíritu Santo, una misión de parte de Dios que tenemos que completar no solo en nuestras vidas, sino que en esta temporada. No podemos ser cristianos ineficientes 360 días y los últimos 5 del año le damos con todo. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Tenemos que entender lo que Dios quiere en cada temporada y en cada situación. Por eso el rema, la palabra, el rema, la intimidad con Dios es importante, especialmente en estos días. Es importante entender que Dios tiene una palabra específica para cada uno de nosotros, pero no solamente para edificación personal. Muchas veces capaz pensamos que Dios nos da dones, nos da visiones, nos da cosas para algo personal. Y la realidad es, todo lo que Dios da es para equipar, para bendecir, para fortalecer el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren fortalecer el cuerpo de Jesús? Les digo la verdad y lo digo siempre que hablo, siempre que predico. Parece ser que soy un récord roto, ¿sí? Pero Cristo viene pronto, iglesia. No falta mucho. No falta mucho. No hay otras profecías que tengan que cumplirse. Nosotros tenemos que... La señal número 1 que Cristo nos da a entender para los últimos días es que va a haber decepción. Va a haber decepción. La única manera para evitar la decepción es entender lo que dice la palabra de Dios y entender lo que Dios está diciendo en nuestras vidas en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el rema de Dios es un poquito diferente al logos por la manera en que se recibe. En otras palabras, para recibir rema va a requerir que yo tenga intimidad con Jesucristo. ¿Me siguen? El logos, la Biblia, cualquiera puede leer la Biblia. Todos podemos leer la Biblia. Gente en el mundo puede leer la Biblia.
Podemos leer el mismo pasaje, el mismo capítulo, etcétera. Sin embargo, nosotros salimos con algo, una bendición tremenda, una revelación tremenda, y el mundo por ahí no lo entiende. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Cristo, cuando buscamos intimidad con Cristo, el Espíritu Santo trae rema, trae revelación y vemos cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender que el Espíritu Santo es el factor X. Acuérdense que un día como hoy en Pentecostés, fue el Espíritu Santo que hizo la diferencia. No fue el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Amén. Fue el Espíritu Santo. Es importante reconocer la importancia del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice en Mateo 6:6? Vamos a leer Mateo 6:6. Estamos cerca de terminar. Mateo 6:6 lo voy a leer y dice: pero tú, Cristo hablando, pero tú cuando ores, le está hablando a sus discípulos, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en... ¿A dónde está? Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Muchas veces queremos prodigios, señales y milagros de Dios, que Dios se mueva, que haga caer las paredes, que qué sé yo. Y no podemos pasar ni una hora en la presencia de Dios a solas, en secreto, en nuestras casas. Es importante que cambiemos esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa. Es más, acá dice, Cristo nos da una ilustración de cómo tenemos que buscar a Dios en lo personal. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en un momento, como había dicho, estamos viviendo tiempos, y lo voy a decir así, no quiero que suene mal, pero nadie puede tener una relación íntima con Cristo de parte suya y de parte mía. ¿Me siguen? Yo no puedo transmitir a otro la intimidad y la relación que yo tengo con Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo días en que cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocer a Cristo íntimamente y aprender lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él está haciendo. ¿Me siguen? Y estoy hablando esto porque creo que es un importante para creyentes en todas las etapas, creyentes nuevos convertidos y por ahí los que están más veteranos. Es volver al principio, volver a los rudimentos. Así que es importante entender. Gracias a Dios tenemos mucha gente nueva en esta iglesia. La iglesia está creciendo, estamos creciendo como iglesia. Y estos son temas muy importantes que tenemos que hablar, porque la palabra de Dios es real. Nuestra responsabilidad como iglesia, como pastores, es discipularlos, es darle la palabra de Dios. Porque cuando Cristo venga, la intención es que el 100% de la demográfica del Centro Mundial de Oración vaya a la presencia de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, con lo que estábamos hablando, fuimos diseñados a tener intimidad con Dios. Y a través de la intimidad con Dios es donde Dios puede empezar a revelar, a dar rema para esta temporada, para tu vida, para tu situación, para todo lo que estás pasando. Dios es bueno. Entonces la pregunta que te hago otra vez: ¿estás capacitado o capacitada para escuchar la presencia de Dios? ¿O hay ruido y distracciones que te están sacando? Cuando nos dejamos distraer por cosas y por la vida y por la televisión y las redes sociales, no somos intencional en nuestra intimidad con Cristo. Si perdemos el deseo de ser intencional con buscar a Cristo, hay un par de cosas que suceden. Número uno, lo que sucede es que perdemos nuestra comunicación espiritual. Cuando nosotros nos distraemos, perdemos nuestra comunicación espiritual o nuestra comunicación efectiva. ¿Cuántos acá se criaron con amigos y después pasaron 15, 20, 30 años que no hablaban con ellos? ¿No es cierto que es un poco raro hablar con un amigo que hace años que no hablan? Pasan de ser un amigo íntimo a alguien que por ahí no conocemos. Se pierde esa intimidad y se pierde esa comunicación efectiva. Lo mismo pasa cuando nos alejamos del Señor.
Cuando nos distraemos, cuando la vida nos tira responsabilidad, cuando estamos ocupados y distraídos con un montón de cosas, dejamos de leer la Biblia, pasa una semanita, dejamos de orar, pasa otra semanita, y la semana se convierte en meses, y ese amigo íntimo se convierte en un extraño que no conocemos. Pero ¿qué más sucede cuando nosotros no somos intencional con la presencia de Dios? Nuestras oraciones se vuelven frías y distantes y cada vez menos frecuentes. Dios se convierte en una especie de asistente personal, ¿sí? Lo llamamos cuando necesito algo. Perdemos la capacidad de ver cómo Dios está obrando en cada situación. Nuestro espíritu se enfría y lo único que vemos en nosotros y en la iglesia y en los demás son los defectos, y dejamos que nuestro amor por los demás se enfríe. Nos convertimos en madera seca. Eso es lo que sucede cuando no somos intencional en buscar la presencia de Dios. ¿Qué significa ser intencional? Simplemente apartemos tiempo durante el día para buscar a Dios y estar a solas con Jesucristo, a leer su palabra, a escuchar su voz. Y todo va a cambiar. Lo interesante y lo bueno, porque créase o no, hay una buena característica de la madera seca. ¿Cuántos saben lo bueno de la madera seca? ¿Se prende rápido o no? ¿Sí? Lo bueno de eso es que cuando nos convertimos en madera seca, el Espíritu Santo sigue siendo fuego. Y el Espíritu Santo puede traer una chispa, un fuego, puede prenderte de vuelta siempre y cuando volvamos a lo que Dios nos está diciendo y nos dijo en Crónicas 7:14, si nos humillamos, buscamos de Dios, nos arrepentimos, ¿bien? Si eso sucede, le damos acceso para que el Espíritu Santo vuelva a traer orden a nuestro caos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos necesitando orden hoy en día. Cada uno de nosotros, nuestros matrimonios necesitan orden. Nuestra familia necesita orden. Nuestra salud tiene que estar en orden. Nuestras finanzas tienen que estar en orden. Cada área de nuestra vida depende y requiere la palabra de Dios. Como habíamos dicho, el misterio que estamos hablando acá no es tanto un misterio, ¿sí? Es que la palabra de Dios trae orden. Si se llevan una cosa solamente hoy, la palabra de Dios trae orden. La palabra de Dios trae orden a mi vida, a tu vida. Vamos a ir al punto número 3, estamos a punto de terminar. El punto número 3 es: Dios habla como Él quiere. Vamos a leer rápidamente, en un segundo vamos a leer un pasaje en Primera de Reyes. El pasaje que voy a leer de Primera de Reyes se encuentra en Primera de Reyes 19. Y acá vemos, para parafrasearlo un poquito, no quiero leer toda la historia, es un poco larga, pero lo voy a parafrasear. Se da que Elías tiene una guerra con los profetas de Baal. El fuego cae del cielo, quema el holocausto. Todo el mundo puede ver que el Dios de Elías, el Dios de Israel, es el Dios verdadero y Baal no, ¿sí? Y después vemos que Elías va y sacrifica a los profetas falsos de Baal. Después se da que Jezabel, la que está encargada, la esposa de Ahab, le hace una promesa que lo va a asesinar. Cuando le hace la promesa y jura a sus dioses que va a asesinar a Elías, el profeta de Dios, huye, sale corriendo y se esconde en una cueva. Esto es un tip extra, ¿sí? Nosotros muchas veces en los caminos de Dios vamos a experimentar nuestros más grandes fracasos después de una bendición muy grande de parte de Dios. ¿Me siguen? Lo voy a decir una vez más. Nuestros fracasos más grandes en el ministerio, en la obra de Dios, en nuestro caminar con Dios, suelen venir después de éxitos o bendiciones grandes con el Señor. ¿Por qué será? A veces cuando Dios nos bendice, cuando tenemos un éxito y llegamos a la tierra prometida,
nos relajamos un poquito, ¿no? Es interesante. Pero bien, vemos acá que Elías se está escondiendo. Vamos a leer Primera de Reyes 19, 11 al 13. Lo voy a leer rápido. Y dice así: Jehová le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Dios no siempre habla como uno quiere que Él hable. Dios no te va a hablar de la manera que tú quieras que te hable, ni de la manera que yo quiera. Yo prefería que me gritara o que se me pusiera acá y me dijera exactamente lo que tengo que hacer. Pero Él no lo va a hacer así. Porque Él sabe cómo llamarte la atención y sabe cómo comunicarse contigo mejor de lo que tú sabes. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios hace todo lo posible para llamar nuestra atención y la atención de sus hijos y sus hijas, pero Él no va a interrumpir si nosotros estamos ocupados con otras cosas. Dios te va a decir: hey, hijo, hija. Hijo, hija, ¿tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? Hey. Y uno está distraído. Dios no va a competir para tu atención. Dios es un rey. El rey no viene a uno, uno va al rey. ¿Me siguen? A veces nos creemos tan grandes que creemos que Dios va a venir, nos va a hablar, nos va a llamar la atención y va a dar lo que nosotros querramos porque somos quien somos. No, al contrario. Él es un rey, nosotros vamos a Él no a nosotros. Ahora, Él está llamando o queriendo llamar nuestra atención. El tema y la pregunta es: ¿estás escuchando? ¿Estoy escuchando? Me gustaría poder decirte y ser honesto y decir: sí, siempre estoy escuchando, pero la realidad es que hay veces que no estoy escuchando. Hay veces que estoy muy ocupado con cosas que no valen la pena. ¿Cuántas horas del día perdemos en cosas que no valen la pena? ¿Cuántas cosas perdemos en este aparatito mirando cosas que no valen la pena? Hay una encuesta que salió que en Estados Unidos el promedio de cada estadounidense que uno está no solo en el teléfono, sino que en monitores, computadora, tablet, esta cosa, es un promedio de 9 horas al día. Computadora, tablet, etc. 9 horas es el promedio de una persona de Estados Unidos hoy. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en la presencia de Dios, buscando de Dios, recibiendo palabra de Dios, recibiendo rema, analizando su logos? ¿Cuánto? Estamos en momentos difíciles, iglesias, y tenemos que entender que el enemigo no descansa, que el enemigo ataca y nosotros necesitamos estar en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a volver de vuelta a lo que habíamos leído en Primera de Reyes 19, 11 al 13. Ahora, hubo un viento grande, destructor, hubo un terremoto, hubo un fuego, hubieron cosas de la naturaleza grande, cosas impactantes, cosas conmovedoras. Sin embargo, Jehová no estaba en ninguna de esas cosas. Pero me encanta esta parte, porque cuando Elías escucha el silbo apacible y delicado, es ahí cuando se cubre su rostro con su manto. Elías conocía la voz y conocía la presencia de Dios porque había pasado tiempo a solas con Dios. Y a pesar de las manifestaciones de la naturaleza, Elías no se distrajo, no estaba distraído.
Elías estaba pasando un momento muy difícil, muy, muy difícil. Y si nos ponemos a analizar el por qué, hay mucho más. Es más profundo que solamente Jezabel queriéndolo matar. Él estaba pasando un momento muy difícil, sin embargo, igual sale y se confronta a su rey. Se para delante de su rey, a pesar de que estaba en lo peor de su vida, en el peor momento. Y como habíamos dicho, nadie puede escuchar de parte de Dios, o nadie puede escuchar de Dios de parte de usted y de parte mía. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a practicar intimidad con Jehová. Tenemos que tener una palabra a diario de Jehová para poder llevar, no sé si ustedes, pero yo necesito una palabra de Dios para ir a trabajar el lunes. Yo necesito una palabra de Dios para venir acá a Louisville los fines de semana. Necesito una palabra de Dios para venir acá a la iglesia. Necesito una palabra de Dios para ser el esposo que quiero hacer. Necesito una palabra de Dios para ser el hijo que quiero ser. Necesito muchas palabras de Dios para ser el padre que quiero ser para mis hijos. Tenemos que cambiar el microchip un poquito y entender que nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, no para ser un santo espiritual, sino porque no podemos hacerlo sin Él. No fuimos diseñados a vivir sin relación y vivir sin un rema de Dios. Amén. Sabemos que la Biblia es el Logos, es la palabra de Dios. Al leer el Logos, la palabra de Dios, dejamos que Dios impacte y cambie nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? La palabra comienza a cambiar, el Logos cambia nuestros pensamientos sucios, nuestros pensamientos humanos, nuestros pensamientos pecaminosos y comienza a darnos sus pensamientos. El rema nos inspira a ser un hacedor de la palabra y no solo un oidor. Mientras más buscamos intimidad con Cristo, menos atención le vamos a poner al mundo y a sus distracciones. ¿Cuántos dicen amén? Les invito a que se pongan de pie. Les voy a invitar a que cierren sus ojos. No sé si por ahí hay alguien acá que no ha escuchado la voz de Dios en hace mucho tiempo. Y cuando digo la voz de Dios, no estoy diciendo audiblemente. Dios puede hablar audiblemente, pero Dios habla de diferentes formas. A veces nosotros estamos tan ocupados y hacemos tanto ruido cuando oramos y estamos pidiendo constantemente que nunca nos detenemos a preguntarle a Dios, ¿qué quieres? Mi deseo, iglesia, hoy es simplemente que tomemos una pauta y que cambiemos la intención con la cual nos acercamos al trono de la gracia. Que cambiemos por ahí cómo nos acercamos. Si no nos estamos acercando, que nos acerquemos. Y si nos acercamos, que no sea solo a pedir, sino que a buscar, sino que enamorarnos de Él. En Apocalipsis, Cristo le dice, una cosa tengo en contra de ti, contra la iglesia, que has perdido tu primer amor. No tenemos el lujo, iglesia, de perder nuestro primer amor. Tenemos que estar más metidos con la presencia de Dios. Tenemos que practicar intimidad a tal modo que conocemos la voz de Dios y sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas en esta temporada. Si quieres poder escuchar la voz de Dios, si por ahí te sientes seco, te sientes como madera seca y quieres un mover de Dios en tu vida que te vuelva a hablar como te hablaba, o si por ahí nunca te ha hablado, que te comience a hablar, o mejor dicho, que te capacite.